Buenos días, bienvenidos a este webinar trimestral que hacemos para presentar los datos del mercado, saber cómo está funcionando el mercado en Cataluña, el mercado inmobiliario. Bon dia a tothom, ¿vale? Hoy empezamos con un titular. Empezamos con un titular que seguramente el titular es ese: se consolida el cambio de ciclo. Vemos que el número de compraventas está bajando, algo que ya habíamos dicho o que habíamos previsto hace mucho tiempo y no nos pasaba exactamente como estábamos prediciendo, todavía nos pasaba menos de lo que nosotros habíamos predicho. Ahora sí que vemos que tenemos ese cambio de ciclo. Eso es de lo que vamos a hablar hoy en este webinar. Pero algo muy importante y algo importantísimo, que es lo que queremos decir desde el primer momento. Hay que saber contextualizar. Hay que saber decir por qué estos números y entenderlos muy bien. No nos podemos quedar con el titular. Hay que entender estos números porque todo es relativo en esta vida. Por lo tanto, no es lo mismo tener una caída de un 19% cuando vienes de un momento muy alto que tener esa misma caída cuando vienes desde otro punto. Eso nos lo explicará muy bien hoy Luis Fabra, porque evidentemente él está aquí para entrar en el detalle, para no quedarnos en el titular y no quedarnos en la superficie, entender exactamente qué es lo que está pasando en el mercado. Por lo tanto, como ya tenemos el titular, lo que sí que vamos a hacer es, como siempre en estos webinars, la bienvenida nos la dan nuestros presidentes. Hoy Gerard Duelo nos ha podido grabar un vídeo, Vicens tenía que estar, pero por un problema de agenda a última hora no ha podido estar, nos pide disculpas, pero no os preocupéis, porque toda esa parte más macroeconómica le hemos pedido a Luis Fabra que al final también nos dé esa visión un poco más macroeconómica que nos acostumbra a dar a nuestro presidente Vicens. ¿Vale? Por lo tanto, sin más dilación, empezamos ya. Le voy a pedir a Sergi, por favor, que nos ponga las palabras de Gerard Duelo, el presidente, para continuar después. Buenos días. De nuevo, es un placer presentar el informe del último trimestre de este año. Como cada trimestre, en fin, podría estar ya esto grabado una vez y pasarlo siempre, porque mi parte, no la de Vicens, que siempre es más extensa, es la misma, es felicitar a Luis y a su equipo por la labor que nos está haciendo en estos informes y para que ellos os avancen lo bueno y lo malo de lo que ha ocurrido, porque este informe siempre es a toro pasado, qué es lo que ha ocurrido y perspectivas estratégicas sobre lo que puede ocurrir. Bien, yo no tengo mucho más que decir que disculpar que en esta ocasión no pueda estar en directo, porque no me puedo multiplicar y estoy en otros lugares, pero no por esto quería dejar de estar con vosotros. Espero que los datos de este último trimestre os interesen, como siempre, por cierto, muy interesantes. Muy bien, pues realmente, como ha dicho Gerard, son datos muy interesantes que nos muestran ese cambio de ciclo, pero como siempre y como os he comentado, vamos a contextualizar estos datos. Y también reitero para las personas que se han incorporado un poquito más tarde y no lo han podido oír, Vicens hoy no puede estar aquí, pero sí que Luis Fabra hará esa parte final ahondando un poquito más en cómo está la macroeconomía para que entendamos cómo el sector inmobiliario también depende de esa macroeconomía, ¿vale? Por lo tanto, sin más, buenos días, Luis. Hola, buenos días, Ana. Hola, pues como siempre, oye, yo creo que ya no hace falta muchas más presentaciones que decirte gracias por presentarnos este informe y adelante, todo tuyo. Muy bien, gracias a vosotros por hacer esta labor de difusión y de mostrar de forma transparente el comportamiento del mercado inmobiliario. Voy a poner la presentación a modo de pantalla completa, supongo que ahora se ve perfectamente. Como siempre, recordar que el informe tiene pues, una amplitud más que notable, en torno a 100 páginas, y que nosotros lo que abordamos es digamos, un resumen, los aspectos que consideramos más relevantes, pero que es un documento de trabajo que puede ser analizado con detenimiento cada uno de los agentes a lo largo de los próximos días, ¿no? También advertir de lo que decimos siempre, ¿no? Que es un informe focalizado en el mercado de vivienda. Hay otros informes que elaboramos sobre locales, sobre garajes y sobre trasteros. Aquí nos focalizamos en la parte de vivienda. Como siempre, empezamos con esa visión general, ese de un vistazo, ¿no? Que titulamos. Y bueno, antes de entrar al detalle, pues globalmente, pues ya vemos aquí a la izquierda en este dato que hemos bajado de las 100.000 compraventas que nos habían anuales en Cataluña, que nos habían acompañado
hasta el último trimestre, algo más de 95.000, ya vemos una tasa en rojo con respecto al año precedente. Si nos vamos aquí a la derecha, el número de compraventas, ya vamos viendo pues esa inercia desfavorable que se ha intensificado en el último trimestre, y en compraventas esos descensos en términos trimestrales e interanuales. Y sin embargo, pues bueno, aquí vemos todavía en verde los precios, ese comportamiento todavía de resistencia, de cierta resistencia. Bueno, esa visión global de un vistazo que percibimos en el mercado conviene, como ha dicho Ana, contextualizarla, explicarla, razonarla, hacer una didáctica del mercado, que es lo que acostumbramos en estas presentaciones. Para ello comenzamos, como siempre, con la variable más importante, el número de compraventas. En este caso, tenemos los datos trimestrales, los datos de coyuntura. Yo siempre advierto, el INE publica datos mensuales, mucho cuidado con los datos mensuales. Reflejan aspectos muy de lo que ocurre en ese mes concreto, que puede no ser una línea de comportamiento adecuada de lo que es el periodo más amplio, ¿no? Como mínimo, yo recomiendo que adoptemos como coyuntura el trimestre frente a esos datos mensuales, esos titulares, sobre todo cuando nos comparan con determinados meses de años anteriores que fueron relativamente especiales, ¿no? Bien, aquí lo que he intentado este trimestre, al margen de poner los datos de siempre, es decir, el dato del tercer trimestre en Cataluña, el número de compraventas de vivienda ha sido de estas que tienen aquí ustedes, 21.613. Claramente hemos caído en el último trimestre con respecto al trimestre precedente algo más de un 10%, y con respecto al mismo trimestre del año anterior cerca de un 20%, el 19,9%. Bien. Esto visto así, en frío, pues, joder, pues vaya catástrofe, vaya desastre, ¿no? Estamos cayendo. Bueno, conviene, como siempre, y por eso insisto al equipo de datos, mantener las series históricas largas para contextualizar. ¿Por qué? Porque efectivamente hemos caído cerca de un 20%, pero si vemos el dato, esta última columna, que son estas 20 y pico mil, veíamos esa escalera hacia abajo, que efectivamente estamos en ese proceso descendente, pero es que justo hace un año, el tercer trimestre del año 22, pues fue este dato que sobresale aquí, esas cerca de 27.000 compraventas, que fue el dato de compraventas trimestral más elevado de los últimos 16 años. Es decir, desde el año 2007 no teníamos un trimestre tan bueno. Por tanto, efectivamente, hemos caído con respecto al trimestre precedente, hemos caído con respecto al mismo trimestre del año anterior, pero vamos a contextualizar, es decir, que si comparamos con otros momentos, pues vemos que no es un mal resultado. De hecho, vamos encaminados hacia donde yo ya vengo advirtiendo los dos últimos trimestres. Nuestro destino es hacia cifras similares a las que teníamos en los trimestres pre-COVID, es decir, de 2017 a 2019, que era en torno a esas 22.000 compraventas, ¿no? Este pico de ese ciclo inmobiliario fue 21.877, este dato que estoy marcando, el primer trimestre del 19. Este trimestre estamos en 21.613, estamos ligeramente por debajo de ese pico, pero claramente nos vamos con cierta rapidez aproximando a esas cifras de ese periodo, que yo creo que es donde, pues por lo menos en la primera mitad del año 24 y al cierre del 23, en las cifras en las que nos vamos a mover. Lógicamente, si nos comparamos con otros periodos, fíjese que estamos en el tramo medio superior, y tuvimos el mínimo histórico a finales del 2011 de poco más de 10.000 compraventas, estamos en más del doble. Por tanto, esto es como la altura, ¿no? Yo soy alto, soy bajo, mido 1,78, pues depende de con quién me comparo, ¿no? Si me comparo pues con un jugador de baloncesto, pues seguramente seré bajito. Si me comparo con otras personas, pues seré alto o muy alto, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Hemos vivido un periodo especialmente bueno, el año 2021 y parte del año 22, han cambiado las circunstancias, como venimos advirtiendo, de tipos de interés y demás. Esto claramente no va encaminado a ninguna catástrofe, sino que va a una realidad del mercado distinta, menos eufórica de la que tuvimos hace justamente un año, pero digamos a unos niveles similares al 17-19, que no nos encontrábamos nada mal. La percepción del mercado, y no debemos olvidarnos, somos muy olvidadizos en lo que es la realidad de los mercados, era que de cierta euforia al saber que estábamos en torno a esas 22.000 compraventas trimestrales en Cataluña en aquella época, ¿no? Bien, si vamos a la desagregación en nueva y usada, pues las dos tipologías de vivienda han explicado este descenso. Tanto la vivienda nueva como la vivienda usada han registrado descensos trimestrales y descensos interanuales.
En esta ocasión, algo más intensamente la vivienda nueva, 17,7% de caída frente a la usada. La vivienda nueva, que es más baja, 3.300 y pico compraventas, bajo mi punto de vista, va a tener un mejor comportamiento que la vivienda usada, aunque este trimestre haya tenido un peor comportamiento. Es decir, como veremos más adelante, y siempre pues argumento en función de datos, la vivienda nueva está teniendo un notable equilibrio y aunque coyunturalmente en este trimestre, aquí en la línea amarilla, veamos que ha tenido un descenso más intenso que la vivienda usada, creo que nos vamos a mantener relativamente estables en torno a unas 14-15.000 compraventas anuales, es decir, en torno a 3.500, 4.000 compraventas trimestrales en vivienda nueva. Y que, aunque este trimestre la vivienda usada, 18.000 compraventas, ha sufrido una caída más moderada, el 9,3 creo que será la que en términos relativos tendrá un mayor ajuste. ¿Cómo estamos? Bueno, en vivienda usada algo más de 18.000 compraventas. Tuvimos ese pico nuevamente justo exactamente hace un año, por eso ese 19,8% de caída en vivienda usada. En ese momento se vendieron 22.772 compraventas usadas, de vivienda usada. Ese fue un pico que teníamos que retroceder hasta comienzos del 7 y el 2006 para encontrar trimestres mejores. Es decir, que nos estamos comparando con uno de los 5 mejores trimestres de la historia de datos de compraventas de vivienda usada. Por tanto, mucho cuidado. Y de hecho, pues estamos en esas 18.274, muy próximo al máximo, este pico que tuvimos aquí, a comienzos del 19, del anterior nivel máximo de compraventas de vivienda usada. Por tanto, estamos descendiendo, pero no son dinámicas malas del mercado en cuanto a compraventas. Peor es lo que teníamos, pero no son malas cifras. Tomando los datos anualizados, estaremos en algo más de 95.000 compraventas en los últimos 12 meses. Nuevamente, tasas negativas, es decir, peor que el dato anualizado del trimestre pasado. De hecho, fíjese que la curva pues, va retrocediendo. Y peor que hace 12 meses, un 5% menos que justo hace 12 meses. Bien, son tasas más bajas, es decir, digamos que tiene cierto truco el dato analizado porque sigue manteniendo datos que no han sido malos. No fueron los picos, es decir, que ya el pico fue el segundo trimestre del 22, con lo cual estamos recogiendo los 4 últimos, que ya es el tercero del 22, el cuarto del 22, es decir, que ya fueron peores trimestres y aún así esa dinámica de corrección mantiene niveles muy destacados, esas 95.000 compraventas. Fíjense, son destacados en el sentido de que si nos comparamos con nivel máximo del periodo pre-COVID, estamos ahí en algo menos de 83.000 compraventas. Estamos en 95.000. Es más, por no, digamos, quitar, digamos, ese cierto grado de truco del dato analizado, aquí a la derecha he cogido los datos del último trimestre, el tercero del 22, lo he multiplicado por 4 y que nos daría 86.452. Es decir, si se repitiese el último trimestre en los próximos 3 trimestres, el dato analizado sería a esas 86.000 compraventas. Y tuvimos en el nivel máximo pre-COVID 82.000. Es decir, que la dinámica del mercado, insisto, hemos bajado de las 100.000, seguiremos bajando. Nos encaminaremos a esas 80-85.000 compraventas, pero no son malas cifras. De hecho, yo creo que cerraremos en cifras en torno a 90.000 o ligeramente por encima, por debajo, perdón, de esas 90.000 el año 23 y claramente no será un mal año, será un buen año, peor que el 22, pero será posiblemente el segundo mejor año de los últimos 15 años en términos absolutos en compraventas de vivienda. Por eso a mí me gusta cuando hablamos de compraventas hablar de lo normal y lo que no es normal. Bien, eso es lo que nos tiene, igual que en precio hablamos de lo que es bueno y lo que no es bueno, en compraventas, ¿qué es lo normal? ¿Cuál es la dinámica normal de un mercado? A mí me toca hacer informes de muchísimos ámbitos geográficos y claramente en Cataluña cifras relativamente normal del mercado, porque tenemos zonas con segunda vivienda, toda la zona de costa, y que lógicamente pues lo normal ahí es si se hacia 11 o 12 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. En la zona del interior estamos en torno a 9 compraventas, 9-10 compraventas por cada 1.000 habitantes y años. Si, digamos, por las características geográficas de Cataluña normalizamos, estaremos en una cifra normalizada 10,5 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Estamos cerca de 8 millones, es decir, entre 78 80.000 compraventas anuales son cifras de dinámica normal.
del mercado. Bien. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues como les he dicho anteriormente, estamos en 95 y si se repitiese el último trimestre, que ha sido el peor de los últimos trimestres, de los 6 o 7 últimos trimestres, estaremos 86.000 compraventas. Es decir, que si la normalización del mercado está entre 78 y 82.000 compraventas, estar en esas 95 o ese destino hacia esas 86 o terminar este año en torno a 90 no son malas cifras. Estamos en 12,36 dato anualizado compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Tenemos margen. Estamos peor de ese 13,29 de comienzos del 23 de dato de compraventas por cada 1.000 habitantes, pero no olvidemos que el nivel máximo en la situación pre-COVID fue 10,73, estamos en 12,36. Bien. De hecho, si volvemos a tomar el último trimestre, lo multiplicamos por 4 y lo dividimos por la población, estaríamos en 10,85. Es decir, tomando la visión menos optimista con los datos trimestrales. Los analizamos, estaremos en 10,85. Estaríamos por encima del mejor momento de la situación pre-COVID, que es hacia, insisto, donde nos dirigimos. Nos dirigimos a ese nivel de 10, 11 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Estamos en esas 12,36. Bien. Abandonamos el periodo especial por tipos de interés negativos, niveles de ahorro del COVID que se acumuló y se aprovechó para comprar vivienda por los impactos del confinamiento domiciliario, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas ya explicadas y vamos a esos niveles, pero que son datos normalizados y todavía estamos por encima de esas cifras de normalización del mercado. Si desagregamos territorialmente, pues aquí tenemos datos provinciales. Las 4, aquí a la derecha se lo he puesto en texto porque aquí tenemos las compraventas trimestrales de cada una de las provincias y la comparación con el mismo trimestre del año anterior. Aquí los datos anuales y con los 12 meses precedentes. Pero no tenemos las tasas trimestrales, ya se los he puesto aquí arriba. Todas son negativas. En todas las provincias, el número de compraventas del último trimestre, del tercero del 23, han sido menores que el segundo del 23. Hemos tenido descenso trimestral. Con respecto al mismo periodo del año 22, el tercero del 22, 3 de las 4 provincias, excepto Lleida, el resto, todas han tenido descensos anuales. Y los últimos 12 meses, con respecto a los 12 precedentes, también. Es decir, si vemos la gráfica, que son los datos anualizados, vemos lo mismo en Cataluña. Estamos peor que el nivel máximo que en Barcelona, por ejemplo, fue el cuarto trimestre del 22, todo el 22, 66.000 compraventas. Estamos ahora en 60.834. El nivel máximo en el periodo pre-COVID fue 56.000. Estamos 4.000 por encima, 4.000 y pico. Bien, es hacia donde nos dirigimos. Bien, a esa, excepto Lleida, que muestra un comportamiento en la línea morada más aplanado, el resto ya están en proceso de ralentización de la dinámica del mercado, pero es que es lo normal. Esas circunstancias que tuvimos no son las que tenemos ahora y, por tanto, vamos a esa dinámica. A nivel municipal, dejamos los datos provinciales exactamente lo mismo. Es decir, si focalizamos el punto de mira en la gráfica de la izquierda, el grosor de la bola es el número de compraventas que corresponde a cuanto más a la derecha, que está Barcelona, número de compraventas anualizado, y el eje vertical tenemos el porcentaje interanual de variación. Quiere decir que si estamos debajo del 0, todos los que están aquí abajo están descendiendo en compraventas de los últimos 12 meses con respecto a los 12 precedentes. Y los de arriba están todavía en fase de crecimiento, todavía mantienen tasas positivas. Si comparásemos con informes de últimos trimestres, veríamos que van goteando hacia abajo. Cada vez un mayor número de municipios están en proceso de descenso. Y esto será una realidad que vamos a seguir constatando a lo largo de los próximos trimestres. Es decir, cada vez mayor número de municipios van a tener un escenario de descenso porque las condiciones que impactan son globales, afectan a todos los ámbitos geográficos. Bien, hemos hablado del número de compraventas. Vamos a ver o hablar, como siempre hacemos, de las características de esas compraventas. Primero, vivienda nueva versus vivienda usada. Como ya hemos visto, en el último trimestre, las compraventas trimestrales habían caído más en vivienda nueva y por eso aquí, esta línea azul, la nueva libre, que es cerca del 14,5%, refleja un ligero descenso y la vivienda usada un ligero ascenso, que es el 84,55%. La nueva protegida tiene un peso muy residual, en torno al 1%. Bien, aquí, bajo mi punto de vista, normalmente nos hemos movido, fijaos, entre el 82 y el 88. Desde que se recuperó el mercado del 2015 hasta el 2014, hasta la actualidad, ha habido poca variación, en torno al 85% de vivienda usada y 15% de compraventas de vivienda nueva. La nueva ha ido poco a poco ganando terreno,
y luego ya pues los últimos trimestres cierta estabilidad, aunque el último tiene una caída. Bajo mi punto de vista, y aquí voy contra dato, el mercado de vivienda usada va a sufrir menos que el de vivienda nueva y posiblemente en términos relativos durante los próximos trimestres tengamos cierto grado de recuperación de peso relativo de la vivienda nueva frente a la vivienda usada, pero sin cambios muy significativos, por los motivos que comentaré luego en la parte relativa a vivienda nueva. En cuanto a vivienda colectiva, vivienda unifamiliar, ocurre algo muy parecido. Ya saben que los máximos los tuvimos en el postconfinamiento, cerca del 22%, cuarto trimestre del 20%. Nos salimos del confinamiento directamente a comprar vivienda con más espacio, más jardín, deslocalización y a partir de ahí normalización. El último trimestre ha habido un ligerísimo incremento de compraventa de vivienda unifamiliar. Estamos en el 18,7% del total. Estamos por encima de la media histórica, pero bajo mi punto de vista vamos a seguir, y aquí nuevamente voy contra dato y voy a favor de tendencia, vamos a seguir descendiendo. ¿Por qué? Porque bajo mi punto de vista, como veremos luego, la subida de tipo de interés impacta más negativamente sobre aquellos bienes inmuebles de mayor importe medio. Con lo cual, el nivel de endeudamiento que tenemos es inferior, con lo cual tenemos que comprar viviendas más económicas. Las viviendas unifamiliares normalmente tienen mayor superficie, mayor importe medio, mayor ticket medio y, por tanto, podrán tener un recorrido menos favorable. Aunque, de momento, por lo menos en el último trimestre, se ha mantenido relativamente estable. Algo parecido ocurre con la superficie. La superficie, tuvimos los máximos, 97,57 metros construidos en el postconfinamiento, finales del 20, y a partir de ahí, cierta vuelta a la normalidad y en tendencia descendente, es decir, comprábamos menos metros y el último trimestre ha tenido un ligero repunte, tanto en el total de superficie, que está en 93 metros, tiene la desagregación en nueva libre y vivienda usada, como el porcentaje de vivienda de pisos, perdón, solo pisos ya de más de 80 metros, que venía bajando. Los máximos tuvimos a finales del 20 y comienzos del 21, con ese 40,81, casi el 41% del total de las compras era de pisos eran de más de 80 metros, veníamos descendiendo y el último tiene un ligero repunte. En ambos casos yo creo que vamos a seguir descendiendo, que va a sufrir más las viviendas de mayor superficie. ¿Por qué? Porque hay que pagar más metros, hay que pagar más importe medio. Si tengo que pagar más importe, tengo que endeudarme más y con los tipos de interés ahora más elevados, pues es más difícil acceder a ese importe. De hecho, vamos a ver enseguida que el importe medio hipotecado está descendiendo, con lo cual claramente vamos a ir a buscar o a demandar o a tender a menos vivienda unifamiliar y menos vivienda de más superficie, salvo que optemos por deslocalizar, flexibilizar, decir, oye, compro más metros, pero fuera, y entonces estaremos justificando estos datos que están produciendo en el último trimestre un ligero repunte. Pero claramente el ticket medio por vivienda va a descender. Nacionalidad. Bueno, nacionalidad tenemos una doble cara, ¿vale? Por eso es muy importante explicar bien los datos. Si nos fijamos en la compra de vivienda por extranjeros, en términos absolutos, hay descensos. En el último trimestre, algo más de 3.000 compras, 3.500 compras en Cataluña por parte de extranjeros, una caída de 4,8%. Y en los últimos 12 meses, cerca de 15.000 compraventas por extranjeros, compras, no compraventas, sino compras, que es el lado del comprador, nacionalidad del comprador, cerca del 1% de caída. Bien. Pero, sin embargo, si lo vemos a la derecha, en términos absolutos ha aumentado. ¿Cómo se explica este dato? Porque habiendo descendido el número de compras por extranjeros, en términos de caída, ha caído más el comprador nacional que el comprador extranjero. Entonces, descendemos el número de compras, pero en términos relativos del total de reparto, del total de compraventas, la presencia del comprador extranjero es mayor que el nacional. De hecho, en el último trimestre, en Cataluña, el 16,4% de las compras han sido realizadas por extranjeros. Un punto porcentual de crecimiento con respecto al trimestre precedente. Y el dato anualizado, el 15,7%. Es decir, muy buenas cifras. De hecho, si ven aquí el gráfico, la línea amarilla, que es el porcentaje, estamos en máximo histórico en el último trimestre de compra por extranjeros, es el 16,4%. Y, sin embargo, en términos absolutos, es esa escalera descendente que estamos cada vez con menos compras. Pero como el nacional cae más que el extranjero, en términos relativos mejoramos. Bien, por tanto, sigue siendo un pilar importante. Estamos cayendo, lógicamente, pero en menor proporción, por tanto, sigue mostrando una fortaleza importante del mercado de Cataluña, ¿no? Si vemos a nivel provincial, como siempre, en términos absolutos, la provincia de Barcelona es la que mayor número de compras por extranjeros,
7.600 en los últimos 12 meses. Y en términos porcentuales es la provincia de Girona con más del 30% la que tiene el mayor número porcentual de compra por extranjeros. Fíjese que el comportamiento, si ven aquí en la gráfica de la derecha arriba, el comportamiento por provincias está siendo muy favorable, salvo Lleida, que muestra cierta estabilidad. Las tres con peso en lo que es el sector, digamos, de costa, están teniendo recuperación. Todavía la provincia de Girona tiene margen de mejora para alcanzar los niveles que en su momento tuvo, a pesar de superar ya ese 30%, y la provincia de Tarragona y la provincia de Barcelona estamos con crecimientos importantes, con lo cual pues son buenos datos. En términos absolutos, menos, pero en términos relativos son fantásticos datos, en algunos de ellos en máximos de compra por extranjeros, como el caso de la provincia de Tarragona y en la provincia de Barcelona. Pasamos a precios. ¿Cómo estamos en precios? Bueno, estamos ahí resistiendo, resistiendo, no queremos creernos ese cambio de tendencia. Siempre yo les explico, perdón, siempre les hablo de ese decalaje temporal, ¿no? Ese llegar tarde a la fiesta del precio con respecto a las compraventas. Siempre tardamos entre 3 y 5 trimestres el precio con respecto al número de compraventas. Caen las compraventas, el mercado no se quiere creer esa realidad del mercado y reaccionó a corregir precios, ¿no? ¿Qué supone esto? Pues que los precios de cierre, que son los que tienen ahora, esos 2.430 euros metro cuadrado de Cataluña en el tercer trimestre, supongo una variación mínima. Es decir, podemos hablar en términos trimestrales de relativa estabilidad de precios. Fíjese que en los últimos 3 trimestres la variación ha sido muy próxima a cero, pues ligero crecimiento, ligero descenso. Pero fíjese sobre todo la interanual. La interanual, desde finales del 22, crecimiento del 6,7, poco a poco descendiendo, del 6,7 al 1,6. Por tanto, ralentización del ritmo de crecimiento y vamos primero a una cierta estabilidad de precios y luego pasaremos a ligeros descensos. Bien, para mí no es preocupante, no estimo que haya caídas importantes. ¿Por qué? Porque a pesar de que llevamos ya un número importante desde el 15 con crecimientos, fíjese que en el 15 empiezan las tasas positivas de precios, esas columnas grises, pero en compraventas el 14 ya había crecido, es decir, que siempre hay ese decalaje temporal entre la realidad de las compraventas y el precio, ¿no? Bien, hemos pasado a esos 2.400 euros, pero es que veníamos de 1.700. A pesar de eso, estuvimos cerca de 3.000 de precio máximo histórico, es decir, que hemos crecido, pero todavía estamos en torno a un 20% por debajo de esos máximos históricos. Por tanto, creo que vamos a un escenario de posible reducción, pero ligeras reducciones. Yo esta racionalidad del mercado durante estos 8 últimos años me lleva a tener una visión, digamos, racional del mercado. Y no es malo estar en esa situación de ligeros descensos porque recuperamos capacidad de compra para aquellos que estén con empleo y con crecimiento de sus salarios, como comentaremos al final de la presentación. Si al margen de los datos registrados vemos los datos del INE y los datos del Ministerio, ambos tienen retardo. Hasta ayer, por lo menos, que revisé, todavía seguían con los datos del segundo trimestre, no tienen los del tercero, a diferencia de registradores, pero bueno, la lectura es muy parecida, ralentización de la tasa interanual y en ambos casos de cierta estabilidad de precios o destino hacia esa estabilidad de precios. Aquí se ve claramente cómo se va ralentizando los datos esta es la tasa interanual, tanto los del INE como los del Ministerio, y fíjese que esa verticalidad de la caída del crecimiento ya parece como en tasación, que tiene cierta resistencia y la inclinación de la curva en el caso del INE también, pues cierto grado de resistencia. Es decir, que nos va a costar ver tasas negativas significativas, si las llegamos a ver. Si tomamos la desagregación en precios en vivienda nueva y vivienda usada, la realidad es la misma, es decir, que ligero crecimiento en vivienda nueva y ligero crecimiento en vivienda usada. Ya siempre les digo que la vivienda nueva no es un adecuado indicador o sensor de cómo está ahora el mercado. ¿Por qué? Porque son acuerdos de compraventa del pasado, ¿no? Pero sí que es importante traerlo, ¿por qué? Porque el recorrido alcista que ha tenido la vivienda nueva no tiene nada que ver con la vivienda usada. Fíjese, la vivienda usada, el crecimiento ha sido más suave, este que tiene a la derecha, en cambio la vivienda nueva ha sido más vertical. Son dos mundos cada vez más diferenciales. La vivienda nueva tiene un importante componente de innovación. Cada vez la vivienda nueva es más distinto de la vivienda usada, más cara,
pero porque incorpora valores añadidos muy importantes, eficiencia energética, ahorro de costes, etcétera, etcétera. Y por tanto, fíjense que todavía estamos por debajo de máximos históricos, que fueron 2.800 y pico euros, estamos en 2.600 y pico. Ya hay otras zonas en las que claramente estamos por encima de máximos históricos. La media de España está el precio de vivienda nueva por encima del máximo que tuvimos en 2006-2007, es decir, que el recorrido de la vivienda nueva en general en la mayor parte de ámbitos geográficos ha sido todavía más intensa de lo que estamos observando en Cataluña. Pero la vivienda usada, y es otra liga, y no me preocupa que la vivienda nueva incluso esté en máximos históricos por el grado de equilibrio que veremos luego que se constata que existe entre la oferta y demanda en la vivienda nueva. La vivienda usada, el hecho de que haya crecido de 1.700 y pico euros a 2.400 prácticamente, pero muy por debajo, que llegó a superar los 3.050 euros, es decir, que 600 y pico euros por debajo de los máximos históricos, me da tranquilidad en cuanto a, sí, que corrija el precio, pero ya vemos cierta estabilidad ahí, que sé que la línea, que son los datos absolutos, ya se va aplanando, crecimiento del 0,2 trimestral, 1,8 interanual, es decir, estamos en ya una práctica estabilidad de precios, ¿no? Bueno, ¿y por qué creo que ya esto pronto va a cambiar? Porque hasta ahora veíamos una resistencia de la oferta. Hasta el trimestre pasado, los datos de oferta que tienen aquí a la izquierda, tanto en datos de APICAT como en los datos de Idealista, veíamos todavía tasas positivas, el vendedor. Pero sin embargo, ya este trimestre, en ambos casos, ya está corrigiendo. Ya tasa trimestral negativa, 2.400 euros, integral negativa, 1,8%, Idealista, 2.300 y pico. Es decir, el vendedor ya asume la realidad del mercado. En cuanto se da la vuelta ya el precio de oferta, el precio de cierre ya va a ser pronto, ¿vale? Si no es el próximo trimestre, el siguiente, en 1 o 2 trimestres ya vamos a tener tasas trimestrales de precios de cierre negativos, ¿vale? Entonces, ligeros descensos, y eso no es malo, porque el vendedor ya asume la nueva realidad del mercado y ya está corrigiendo sus precios de cierre, sus precios, perdón, de oferta, perdón, y en consecuencia ya asume esa nueva realidad del mercado. Ya es propenso a minorar su precio de venta, precio de oferta. Es el primer paso. Que el vendedor esté por la labor. Hay otro factor que es más resistente del que hablaremos luego, ¿no? Pero el precio de oferta ya, que es el factor coyuntural, ya está corrigiendo, con lo cual ya va a tener impacto en una facilidad de corrección en los precios de cierre. Aquí tenemos los datos provinciales. En la gráfica de izquierda, precio de cierre, colegios restauradores. En los del medio, las tasaciones, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y en la derecha, el de oferta, ¿vale? Es decir, cierre, tasación y oferente, ¿vale? El cierre, ligeros crecimientos, tasas interanuales ya pues minorándose claramente. Aquí tenemos los precios de tasación más aleatorios, el tasador se mueve por la influencia hipotecaria, ¿no? Y los precios de oferta, que de 3 de las 4 provincias ya en tasas ligeras, tasas negativas. No significativa, pero ya con una cierta propensión a facilitar unos precios de cierre más bajos. Por lo tanto, ahí vemos que una continuación en la realidad que veíamos a nivel de Cataluña en cada una de las provincias. Aquí tenemos los datos municipales. Si nos focalizamos nuevamente en el gráfico de izquierda, fíjese que ya cada vez hay un mayor número de municipios que están a la izquierda del cero, en el eje de la X, en la horizontal. Es decir, que ya tienen tasas interanuales de ligeros descensos. Y si comparamos nuevamente con informes de trimestres anteriores, vemos que hay un desplazamiento progresivo de municipios hacia la izquierda, ¿vale? Hacia asumir esa realidad del mercado. Bien, dejamos el precio por metro cuadrado, pasamos ahora al precio por vivienda. Es lo que les adelantaba anteriormente. Lógicamente, yo jugaba con ventaja porque conozco los datos, ¿no? El ticket medio de precio está bajando, 217.000 euros en Cataluña, en el dato último publicado, que es el segundo trimestre, y seguirá descendiendo, un 2,5. Fíjese que ha ido bajando el segundo trimestre, el tercer trimestre ahí habrá que ver, pero seguramente tendremos... Es decir, en definitiva, desde que se subieron los tipos de interés, es decir, que hay una correlación absoluta entre subidas de tipo de interés y bajar el importe medio por vivienda. Es decir, que es algo racional. El riesgo sería lo contrario, que subiendo los precios, el coste de la financiación, pues diese lugar a que quisiéramos comprar todavía viviendas más caras. Es decir, el mercado es racional. Veremos que hay muchos factores de racionalidad en ese cambio de ciclo, lo cual nos permite ser optimistas en cuanto a que no va a haber problemas muy destacados, y esto es razonable, que esto es como el aceite de oliva. Ayer pues compré una botella, me costó 9,70,
joder, pues si te planteas, oye, si me sube el precio compro menos, o oye, busco alternativas, el de girasol, que me suben el precio del dinero, el coste de la financiación, pues puedo comprar menos dinero, puedo comprar viviendas de menor importe medio. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Más claramente la vivienda usada que la vivienda nueva, que lleva otra dinámica, pero en ambos también con cierta ralentización, cierta estabilidad, cierta racionalidad del mercado. Aquí tienen las tradicionales diferencias territoriales de importe medio por vivienda, pero que en todas ellas predominio aquí de los descensos, tal como se puede ver, es decir, una tendencia a la racionalidad, ya a dejar de comprar viviendas más caras y, por tanto, asumir la realidad nueva del mercado, es decir, ajustarme a lo que puedo pagar, ¿no? Que son viviendas de menor importe. Tiene el desglose, como siempre, a nivel municipal y pueden ir observando todos los resultados. Fíjese ya un número importante de municipios con descensos de los importes medios por vivienda, una realidad generalizada. Volumen de negocio, al igual que el importe medio, son datos del Ministerio y, por tanto, que todavía tenemos el del segundo trimestre, se mantiene por encima de los 5.000 millones. Entonces, bueno, no son malas cifras. Estamos en cifras por debajo de volumen de negocio trimestrales, por debajo de lo que tuvimos en su momento, pero fíjense, las cifras máximas en el periodo pre-COVID fue de 4.500 millones, estamos todavía por encima de 5.000 millones, no estamos en malas cifras. Vamos a ver, vamos a seguir descendiendo. Si bajan las compraventas y baja el importe medio por vivienda comprada, bajaremos esos 5.000 millones. Bien. Aquí en el gráfico de la derecha, como son trimestrales y son más equilibrados, el eje es, digamos, con menor dinamismo, se ve cierta estabilidad, pero realmente lo que ha ocurrido es que hemos pasado de 4.000 y pico, 6.000 y pico millones, cerca de 6.500 a mediados del 22 y a partir de la ralentización, ¿vale? Pero no estamos para las cifras. El tercero, pues volvemos a caer porque se ha vendido menos y más a menor importe medio, pero si tenemos esta serie muy larga, es que tuvimos el mínimo histórico 1.200 millones. Estamos en 5.000 y pico, bajaremos de 5.000. Bueno, ahí estamos, por encima de esos máximos. Por tanto, volumen de negocio en sector de vivienda, de momento estamos en buenas cifras. Tienen los datos desagregados a nivel provincial, pueden ir viendo la evolución de las series y sacar conclusiones similares a las que hemos comentado para el caso de Cataluña en su conjunto. Pasamos brevemente a la parte de vivienda nueva. Aquí poco cambio. En vivienda nueva me gusta, tal como tiene en pantalla, ver los datos de cuánto se visa, que es el futuro volumen de obra nueva, cuánto se inicia, cuánto se termina y cuánto se vende. Es decir, vemos todo el ciclo visado, iniciación, terminación y venta de obra nueva. En el gráfico de la izquierda comparamos el número de visados anualizado. El último dato creo que está cerrado a agosto de 2023, el anualizado. Cerca de 15.600 viviendas que se pretenden iniciar. ¿Cuánto está absorbiendo el mercado? ¿Cuánto el último dato anualizado? Cerca de 15.500. Es decir, la ratio es prácticamente de 1. Es decir, que está ahí muy pegado lo que se pretende construir con lo que se está absorbiendo por el mercado. Es decir, pero es que en esa línea de equilibrio llevamos los últimos años. Por tanto, está muy alineado la demanda y si completamos con la iniciación, fíjense que está muy parecido lo que se ha iniciado con lo que se ha avisado. Y aquí sí que tenemos menos datos de acabadas, ¿vale? Cerca de 13.800. Yo creo que aquí se pierden datos, ¿eh? Este dato, no solo en Cataluña, sino que en otros ámbitos geográficos que analizo, me faltan esa realidad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, creo que se toman datos de los ayuntamientos. Pero bueno, aún así, las magnitudes tienen una linealidad. Por eso digo que en términos relativos, comentaba anteriormente que la vivienda nueva creo que va a sufrir menos, porque creo que esas cerca de 15.000, lo que se inicia está por la parte de preventas acordado. Y yo no creo que haya mucha caída de compraventas. El modelo de negocio está muy asegurado en lo que es el sector de obra nueva. Por tanto, esas 13.000, 500.000 compraventas anuales en Cataluña creo que los vamos a tener durante los próximos años garantizadas en lo que es parte de obra nueva. Por tanto, equilibrio, racionalidad y ahí pues sensatez, ¿no? En el mercado de obra nueva. Los costes de construcción pues han venido siendo el principal problema. Están estabilizándose, materias más mano de obra, crecimiento anualizado del 0,2, ha bajado un poco los materiales, pero claro, los materiales, es que fíjese la verticalidad que tuvo, ¿no? Por tanto, aunque bajen un poquito, estamos muy próximos a esos máximos, ¿no? Todavía, pues, el hormigón, el yeso, el mortero, estamos crecimientos todavía superiores al 15% anuales a fecha de hoy. Por tanto, la mano de obra, crecimiento interanual cercano al 6%. El sector te dice no hay mano de obra,
están buscando soluciones a través de la industrialización, un tema más que interesante. Pero bueno, la vivienda nueva no va a ser barata, no puede ser barata. Si no, no habrá obra nueva. La obra nueva tiene que estar ahí o no hay obra nueva, ¿no? Entonces, esa es la realidad del mercado. Y yo, entre esas 13 y 15.000 compraventas anuales en vivienda nueva en Cataluña, creo que se van a mover las cifras con cierta estabilidad. Pasemos al mercado del alquiler. Bueno, lo ya conocido. Miremos por donde miremos los datos. Reducción de la oferta, aumento de precios. Aquí tenemos los datos de la Generalitat de Cataluña, del depósito de fianzas. Último trimestre, algo menos de 35.000 contratos, una caída del 6,4%. Fíjese la verticalidad de la caída. Seguimos descendiendo en el cierre de operaciones de contratos de alquiler. No hay oferta, por lo tanto no puede haber operaciones de cierre. Y los precios máximos históricos. Crecimiento interanual de 9,3, es decir, lectura clara. Mercado, bajar la oferta, aumenta los precios. Entonces, en esa realidad, si lo miramos por el lado del depósito de fianzas. Si lo miramos por el lado de la oferta, pues exactamente lo mismo. Datos de APICAT. En cuanto a ofertas, caída del número de tercer trimestre, tenemos el periodo en septiembre del periodo todavía de oferta por tema de estudiantes y demás, pero la línea de tendencia en general viene siendo de ralentización del tema de la oferta, y a partir de ahí tenemos el incremento a máximos históricos de el precio, tanto en términos de precio en términos absolutos como precio en euros metro cuadrado mes. Es decir, datos de APICAT o datos de Idealista, pues ahí estamos en los niveles máximos. Por lo tanto, miremos el cierre de operaciones o miremos la oferta, reducción de la oferta, reducción de operaciones, máximos históricos en precio. Ese es uno de los factores que me permite, digamos, no ser excesivamente pesimista con el precio de la vivienda de cierre. ¿Por qué? Porque son factores que se retroalimentan. Es decir, que si el vendedor quiere vender más barato, en el aspecto coyuntural, el precio de oferta baja, bueno, nos puede ayudar a que baje el precio de cierre. Pero ante una determinada bajada de precio en operaciones de cierre, el vendedor tiene una escapatoria, que es el mercado de alquiler, que lo ve a máximos históricos. Claro, tiene que arriesgarse a asumir esas reglas del juego que tenemos actualmente. Pero tiene una escapatoria, y es ver que puede alquilarlo con unas rentabilidades importantes. Por tanto, eso hace que haya cierto grado de que un porcentaje se puedan ir al mercado de alquiler y, por tanto, no estén dispuestos a vender a determinados precios. Hay una escapatoria, cosa que no ocurrió en 2008, ¿de acuerdo? Por tanto, que había salida de población extranjera y, por tanto, baja demanda también en el mercado de alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que haya el mercado de alquiler, el máximo histórico del mercado de alquiler, sujeta los precios de cierre de compraventa. Y terminamos con la parte del mercado hipotecario. El mercado hipotecario, lógicamente, también está cayendo en cuanto a compraventa, en cuanto al número de hipotecas, pero fíjense que ha caído menos el número de hipotecas, estamos en un 9,4% interanual, que el número, cerca del 20%, el número de compraventas, ¿vale? Entonces, está bajando, pero en menor proporción. En este trimestre, ¿vale? 81.099 tuvimos de máximo, estamos en 72.000 hipotecas, y está cayendo algo más el importe. Estamos en 11.700 millones de importe de concesión de hipoteca en el último año en Cataluña, caída del 12,9%. Lógicamente, si tenemos precio más caro del dinero, tipo de interés, al alza, nos podemos endeudar menos, con lo cual pedimos menos importe, con lo cual el volumen total se reduce. Además de que se hipotecan al comprar menos, en términos absolutos, se reduce el número de hipotecas. Bien, hemos pasado de 81.000 a comienzos del 23 a 72.000 en el último trimestre, datos anualizados. Bien. El porcentaje de compraventas con hipoteca en Cataluña es 75,6, es decir, 3 de cada 4 compras requieren financiación hipotecaria. Mayor proporción en la provincia de Barcelona, el 85%, y menor peso en el caso de Girona, Lleida y Tarragona. Aquí tienen los pesos. Tradicionalmente, siempre la provincia de Barcelona, mayor porcentaje de requerimiento de financiación. Endeudamiento, racionalidad, nuevamente. Cuando habla de racionalidad, está pensando ahora en lo que estoy mostrando. Me suben el precio del aceite de oliva, demando menos aceite de oliva. Me suben el precio del dinero, demando menos dinero. La hipoteca media ralentizando, 160.000 euros en Cataluña. Descenso trimestral interanual. Es decir, no nos apalancamos ante la nueva realidad económica, soy prudente. Compro viviendas
de menor importe y, lógicamente, requiero menor financiación hipotecaria. Está descendiendo. Racionalidad, ¿vale? Entonces, no estamos montando una burbuja financiera, ¿vale? En términos de endeudamiento por metro cuadrado, todavía más. Estamos en 1.741 euros. También está reduciéndose, es decir, cambio de tendencia en las dos variables, endeudamiento por vivienda y endeudamiento por metro cuadrado. En endeudamiento por metro cuadrado hemos sido muy racionales todo el ciclo inmobiliario, de 1.200 a 1.700, 500 euros, pero el máximo fue 2.600. Estamos 900 euros por debajo de máximos, ¿vale? Racionalidad, ¿vale? Por eso ahora que vienen mal dadas o vienen peor de lo que tuvimos recientemente en el 21-22, mi posición no es de catastrofismo, es decir, es otra realidad del mercado, pero bueno, dentro de lo que es la normalidad y una situación buena del mercado, ¿no? Más racionalidad, lo antuvalio, relación préstamo-valor. Estamos en aquellas situaciones, 3 de cada 4 hipotecas respecto a la compraventa. En esas que hipoteco, el volumen hipotecario está en algo menos del 74%, ¿vale? Y descendiendo. Es decir, que asumo menos deuda con respecto al precio de cierre. Bien, es decir, que el resto lo hago con fondos propios, más los gastos en los que incurro la compra, de IVA si es nuevo, transmisiones patrimoniales, notario, registro, etcétera, etcétera. Por tanto, el mercado, el comprador de vivienda está acudiendo al mercado con máxima racionalidad. ¿Tipo de interés? Bueno, pues seguimos ascendiendo tipo de interés. Ojo, 3,56% tipo de interés medio de contratación de lo que se ha firmado. Por debajo de Euribor. ¿Cómo podemos estar firmando hipotecas por debajo de Euribor? Bueno, pues estamos firmando hipotecas por debajo de Euribor porque la entidad financiera puede prestar en función de lo que le cuesta el dinero. ¿Cuánto le están remunerando a ustedes el ahorro? Más bien poco, ¿no? Es decir, le sale gratis o casi gratis. Lógicamente, la entidad tiene su coste de estructura, tiene que generar margen, tiene que cobrar por encima de sus costes, lógicamente, como cualquier negocio, pero todavía estamos por debajo de Euribor. Eso nos permite pensar que vamos a seguir creciendo en tipo de interés, pero fíjese que ya la curva ya no es vertical, sino que ya tiende hacia una cierta posición horizontal, es decir, la intensidad del crecimiento se está moderando. El consenso del mercado ya asume un fin de ciclo de alcista de tipos. Puede haber algún pequeño movimiento alcista de 0,25 si lo hay, pero realmente el consenso del mercado es que el ciclo alcista ya ha terminado, ya se empieza incluso a hablar a ver cuándo vamos a bajar, hablaremos un poquito al final, pero sin duda vamos a una cierta estabilización de tipos o ligeros crecimientos de tipos, pero para nada con la verticalidad que tuvimos hasta ahora. Y se siguen cerrando hipotecas por debajo de Euribor. Sobre todo las mixtas, que es la que nosotros catalogamos como fija. La variable está creciendo, fíjese, todavía estamos 2 de cada 3 hipotecas son a variable y algo más de 1 de cada 3 es perdón, 2 de cada 3 son a fijo o mixto. Nosotros cuando ponemos fijo, quiere decir los primeros años es fijo o toda la vida es fijo, ¿vale? Y 1 de cada 3, poco más de 1 de cada 3 variable. Cada vez más variable, pero bueno, en esa dinámica nos movemos, ¿no? Los plazos muy estables, que es incluso un ligero descenso, no se está utilizando los periodos medios para asumir más riesgo. Es decir, nos mantenemos desde hace ya bastantes trimestres, los 2 últimos años, en torno a 25 años de periodo medio, algo más en la provincia de Barcelona que en Girona, Tarragona y Lleida. Lógicamente, pues requiero más financiación hipotecaria, pues necesito más plazo para que la cuota me sea más benigna, ¿no? Y en lo que respecta a los indicadores de riesgo, de accesibilidad, sigue el ligero deterioro, pero mantenemos niveles razonables de cuota hipotecaria y sobre todo de porcentaje con respecto al salario. La cuota hipotecaria ya está cerca de los 800 euros, la cuota hipotecaria mensual media, crecimiento trimestral 2,4 y interanual del 10,9. Estos datos de crecimiento se van a moderar en próximos trimestres porque los tipos ya van a ir aplanándose, por tanto no vamos a tener crecimientos significativos, a pesar de que estos últimos trimestres hemos tenido ahí crecimientos. Fíjese que sí, estamos en cerca de 800, pero es el mínimo histórico 582. Es decir, hemos crecido 220 euros, algo menos, ¿no? Pero es que estuvimos en 1023, estamos 225 euros por debajo de máximos. Es decir, fíjese que hemos crecido, pero mucha racionalidad en el mercado por parte del comprador. Y sobre todo, si cogemos la cuota hipotecaria con respecto a los salarios, como los salarios están creciendo, como veremos ahora, hay un ligero deterioro, pero muy pequeñito. Estamos en el 33,88% que representa la cuota con respecto al salario. Siempre hablamos de esa recomendación de no superar un tercio. Estamos superando ligeramente.
estuvimos en el 29%, hemos subido pues algo más de 4 puntos porcentuales, pero es que el máximo histórico fue cerca del 60%. Fíjense lo racional que ha sido el mercado en asumir riesgo. Bien. Y yo creo que aquí ya el recorrido va a quedar poco, porque el impacto de tipos vamos a bajar. ¿Qué nos impacta? Nos impactan los salarios, la deuda por vivienda, los plazos y los tipos. Los tipos van a subir, pero poco. Los plazos planos, el endeudamiento va a bajar y los salarios van a subir. Esa combinación de 4 elementos que nos afecta a este parámetro, sin duda va a tener, ya les adelanto, un comportamiento bastante plano. Es decir, no vamos a tener locuras, es decir, que el mercado va a seguir en esa racionalidad. Bien, en definitiva, termino con este lema de ideas pocas pero claras, ¿no? Termino con estas variables que no son del mercado inmobiliario, pero que impactan el mercado inmobiliario, las variables que normalmente suele abordar Vicent, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos, no? Siempre pongo en verde lo que veo positivo, en rojo lo que sigue siendo negativo, ¿no? Bien, no nos olvidemos un aspecto muy importante, la población, el número de habitantes. Estamos hablando de mercado de vivienda. El mercado de vivienda es para personas, por tanto, nuestro subyacente, nuestro elemento fundamental del potencial de demanda de viviendas es el número de habitantes. El INE acaba de corregir sus datos, ha corregido sus series. Bueno, pues resulta que en Cataluña en el último año el crecimiento anual de habitantes ha sido superior a 130.000 personas. La población extranjera, que tiene un impacto más intenso, como siempre explico, en la demanda de vivienda, está ya en el 17,8%. Y esto ha arrastrado, no está aquí está la gráfica, pero sí que está en los datos de hogares que hemos actualizado. En el último año se han incrementado el número de hogares en Cataluña en 48.200. Fíjense, si estamos más o menos en una media de ocupación de alrededor de 3, estaríamos 2 y pico, estaremos ahí. 130 habitantes exigen cerca de 50.000 hogares más. Por tanto, el subyacente es positivo. La fortaleza está ahí, ¿no? Estamos creciendo en PIB, menos que lo que recibimos, pero no estamos decreciendo. Estamos con crecimiento económico. La previsión del gobierno para el 2023 es del 2,4. Se ralentiza el crecimiento, pero estamos en crecimiento. Los datos de empleo son positivos. El último trimestre ha habido un ligerísimo repunte de la tasa de paro, pero estamos creciendo en número de ocupados y en afiliación a la seguridad social. Podemos creernos o no los datos de empleo, pero globalmente y todas las fuentes que publican datos, en principio, no muestran malos datos. Estamos ahí en cifras destacadas. Y los salarios siguen creciendo. Han tenido crecimiento interanual del 5,6%. Por tanto, aquella persona que tiene empleo, que vemos que está ahí, que son los mismos o más de los que había hasta ahora, pues crecen los salarios y el crecimiento del salario está por encima del crecimiento de la vivienda, del precio de la vivienda interanual. Por tanto, estamos mejorando potencial de compra. ¿Qué ocurre? Que hay una variable que no está aquí y es que el nivel de ahorro está incrementándose, pero el ahorro preventivo, no el ahorro finalista. Con lo cual, para comprar vivienda tenemos que tener confianza a medio y largo plazo. Y si tenemos incertidumbre, que es lo que está ocurriendo, pues lógicamente somos reacios. Pero bueno, estamos ahorrando. Es lo mismo que ocurrió en la época del COVID. Y eso posibilitó el crecimiento del 21 y el 22. Por tanto, niveles de ahorro actuales preventivos penalizan la compraventa actual y del próximo trimestre y posiblemente la primera mitad del 24. Pero crea la base de un buen o de una fortaleza de crecimiento posterior. ¿Dónde están los problemas? Pues en que el inversor que ha estado presente en los últimos años en el mercado de la vivienda en Cataluña, claramente ve inversiones alternativas que están muy bien. El bono de 10 años 3,66, ahora está en el 3,80 y pico, las letras, etcétera, etcétera, etcétera. El mercado de capitales, el último año interanual ha tenido buenos resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, puede haber una parte de perfiles inversores que se vayan a otro mercado en lugar de la vivienda, ¿no? Luego, el principal, la inflación y su empuje es con respecto al tipo de interés. Hemos repuntado un poquito en la inflación, pero bueno, nada que ver. Aquí tienen este repunte los últimos 3 meses, el 3,4 en Cataluña, pero hemos ya descendido ese alrededor del 10% que tuvimos, pero bueno, esto puede llevar a que sean más reacios los bancos centrales a tener una política, digamos, más blanda de tipo de interés y a mostrar ya los primeros signos de reducción que nos vendrían muy bien, ¿no? En cuanto a tipo de interés, ¿no? Esto está ocurriendo con carácter general en toda Europa y, por tanto, pues, bueno, nos va a costar doblar los datos de inflación hacia niveles hacia el 2%, que es el objetivo, y, por tanto, puede que a medio plazo nos mantengamos todavía con tipos de interés en torno al 4% en el cierre de operaciones de crédito hipotecario, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto el final.
el ciclo de tipo de interés, con lo cual no vamos a seguir teniendo malas noticias, sino que nos vamos a situar en el mercado actual, ¿no? Globalmente, estos subyacentes, estos factores fundamentales externos que inciden sobre el mercado inmobiliario, yo veo elementos positivos. Los negativos están ahí, pero menos negativos de lo que teníamos en trimestres posteriores. Por tanto, vamos a seguir en proceso descendente en compraventas de vivienda, pero no veo ninguna ahora mismo, sino que una cierta vuelta a la normalidad del mercado. Pues nada, esto es todo lo que quería comentar con respecto a los datos y ya dejo todo en manos de Ana. Muchas gracias. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, Luis, porque yo creo que ha quedado clarísimo estos números explicados, matizados y sobre todo contextualizados, ¿vale? Eso tan importante que decimos que tenemos que hacer siempre con los datos. Como siempre sabes que me gusta un poco el resumen y si me permites voy a hacer otro titular que el que teníamos al principio, porque como has repetido muchas veces una cierta palabra, y voy a decir que el titular es que lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario es razonable. Es razonable, eso significa que estamos en un momento de menos euforia, porque veníamos de un momento de mucha euforia, pero nos vamos a un momento de normalidad. Por lo tanto, vamos a quedarnos con eso. Es verdad que esa normalidad se ha llegado teniendo un descenso importante de lo que sería el número de compraventas, pero tenemos un precio medio por metro cuadrado que se está manteniendo. La racionalidad nos dice que evidentemente los compradores que tienen que pagar más por sus viviendas y los tipos de interés suben, lo que están haciendo es comprar viviendas de precio, de ticket medio más bajo. Eso significa que, por lo tanto, cuando leamos el titular de que la inversión general en el mercado inmobiliario ha bajado, cierto. ¿Por qué? Porque el precio medio se mantiene por metro cuadrado, pero baja el número de operaciones y baja ticket medio. Por lo tanto, el volumen de lo que sería todo el mercado inmobiliario ahí está bajando. Tenemos esos precios medios que nos están resistiendo. Tenemos, por desgracia, el mercado de alquiler, que nos gustaría en algún webinar dar una noticia diferente, pero el mercado de alquiler sigue en la misma tendencia de oferta a la baja. Tenemos poca oferta de alquiler y, por lo tanto, eso lo que nos hace es tensionar los precios, subir los precios y, por lo tanto, complicado el mercado del alquiler. Eso es algo que sí que estamos viendo. Nos gustaría muchísimo decir que eso no es así, pero sigue siendo así. En el mercado hipotecario, evidentemente, has dicho racionalidad, por lo tanto, ahí estamos todos muy tranquilos. Sí que es verdad que se parece ese final del tipo alcista de los tipos de interés que al final nos afecta tanto a los inmobiliarios a la hora de que las personas puedan acceder o no puedan acceder al crédito. Pero buenas noticias es que eso que te pedíamos a veces, ¿no? De que estamos por encima o por debajo del el crecimiento de precios está por encima o por debajo de la inflación. Pues está por debajo de la inflación. Evidentemente, lo que es el precio de compra-venta de las viviendas sube menos que lo que sube el resto de productos del mercado. Y también sube menos que lo que están subiendo los salarios. Por lo tanto, eso lo que nos hace es que veremos que algunos indicadores lo que nos hace es que nos mejoren en un futuro, o como mínimo que no empeoren más de lo que han empeorado hasta ahora. Pues yo creo que ese es un poco el resumen de lo que hemos visto hoy. No sé, Luis, si quieres añadir algo más. Un excelente resumen una vez más, Ana. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Sabéis, como siempre, primero, que el webinar está grabado, por lo tanto, si queréis recuperar alguna de las cosas que se han comentado, que nos ha explicado Luis con ese detalle y con ese fantástico argumentario que utiliza él siempre, lo podéis recuperar, eso estará colgado en el YouTube. Y también, como siempre, por favor, miraros los informes en detalle. Los informes están colgados en la plataforma. Tenéis no solo el de vivienda, que es el que hemos explicado hoy, sino que también tenéis locales comerciales, si tenéis garajes, si tenéis todo el tema de trasteros. También podéis mirar esos informes en detalles. Son informes que, como repetimos siempre, son informes de trabajo que nos dan esa confianza para trabajar delante de nuestros clientes y decirle que realmente somos expertos en el mercado y sabemos lo que está pasando en el mercado. Por lo tanto, yo poca cosa más os quería añadir. Nos vemos como siempre y nos veremos, yo creo que será en febrero, ¿no? Más o menos, Luis, cuando podamos dar los datos de final de año de 2023. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos, buen final de año y nos vemos. Gracias.